sí y solo sí, para todo épsilon mayor que 0. ¿Qué más? ¿Cuál es el complemento de ese teorema? Que existe una partición. Existe una partición De R. delta del rectángulo tal que la suma superior sobre delta menos la suma inferior sobre delta se haga menor que épsilon, ¿verdad? Hay un teorema que se le llamaremos el criterio de integrabilidad. Entonces, pues lo que hay que probar es que para F ocurre esto y para G también. Lo que tenemos que probar es que para F por G también ocurre lo mismo. Entonces, pues, o sea, sabemos que ocurre para F, sabemos que ocurre para G, esta propiedad, y lo que queremos es ver que también ocurre para F por G. Entonces, el camino que hay que seguir es este. Sabemos, digamos, o sea, lo que iría en el camino de la demostración sería sea delta una partición de R. Entonces lo que nosotros tenemos es que pues sabemos que en RI, J, en R, o sea, en el rectángulo RIJ en que se divide R, pues se cumple esto, ¿no? Se cumple que F de XY es mayor o igual que M y J para F y menor o igual que M y J para F. Para todo X, Y que está en R y J. O sea, cuando los puntos se eligen sobre este rectángulo, se cumple esto. Y lo mismo para quién? Para los G de XY. Mayor o igual que M y J para G y menor o igual que los M y J para G. Pues eso simplemente por definición de qué significa los M y J minúscula y los M y J mayúscula. Pero como son positivos, se pueden multiplicar. Creo que la hipótesis es esa, ¿verdad? Que los F de P son mayores que 0 y los G también, ¿no? Entonces se pueden multiplicar. ¿Y a qué nos lleva? Nos lleva a qué? A que el producto de F de X por Y por G de X, Y, no X por Y, de X, Y, es mayor o igual que el producto de M y J de F por F de F por M y J de G. Y menor o igual que el producto de los M y J para F
por los M y J para G, multiplicando estas desigualdades. Pero esto se cumple para todo X, Y en R y J. Esta desigualdad. Pero eso dice entonces que este número es una cota superior para estos productos, cuando X, Y varía sobre R y J, y que este número es una cota inferior. Entonces, el supremo de el conjunto formado por los productos, pues tiene que ser menor o igual a este número que es una cota superior. O sea, de esta desigualdad, concluimos que ¿qué ha de pasar? De esa decir, porque este es una cota superior y este número es una cota inferior, se cumple que el M y J para F por G es menor o igual a M y J o IJ. Para F por M y J para G. O sea que el supremo de los productos es menor o igual que el producto de los supremos. Y que, bueno, que me implica ir acá, y que M y J para F por M y J para G, pues es menor o igual, porque si es una cota inferior, el ínfimo de estos números es mayor o igual que cualquier cota inferior. Es menor o igual que M y J para F por G. Y esto, ¿no? O sea, se cumplen esas dos cosas. Pero entonces, si le cambiamos de signo a esto y lo sumamos con aquello que nos va a dar. Profe, disculpe una duda. Cuando escribe M y J y entre paréntesis F o G, o eso, ¿qué quiere decir? Es como el... No, no sé qué quiere decir. El M y J, a ver, nosotros cuando sabemos quién es la función f de R a los reales, R sin doble rectita aquí, es el rectángulo, y el otro R son los reales. Y si tenemos una partición delta del rectángulo, y si nosotros ya sabemos que estamos trabajando con una función, pues entonces llamábamos, en algún momento lo dijimos, y yo espero que sí, que iba a llamarse M y J al ínfimo de los F de XY al ínfimo de este conjunto con X, Y en R y J. O sea, en el rectángulo IJS. Eso es M, pero le íbamos a llamar M y J sin la F, porque tenemos establecida la función F y no hablamos de ninguna otra. Pero como aquí tenemos involucrada más de una función, en vez de simplemente llamarle M y J, le llamamos M y J, pero la que corresponde a la función F. Y M y J, la que corresponde a la función G.
porque tenemos más de una función involucrada y entonces tenemos que hacer la precisión de a qué supremo y a qué ínfimo nos estamos refiriendo. No sé si esa responde tu pregunta. Sí, gracias, profe. O sea, en general, cuando hay una única función que estamos trabajando, simplemente le llamamos MJ. Pero cuando tenemos más de una, tenemos que agregar esto para saber que nos estamos refiriendo a esa función. Esa es la razón. Pero bueno, entonces decíamos que ya, porque lo que vamos persiguiendo aquí es poder usar la hipótesis. Y la hipótesis dice, lo escribo aquí no porque sea parte de esto, sino para recordarlo, la hipótesis esta dice que para todo epsilon mayor que 0 existe, digamos, una partición existe delta 1 partición de R tal que la suma superior para F tal que la suma superior para F menos para esta delta 1 menos la suma inferior para delta 1 para F se hace menor que epsilon. Y lo mismo para quién. Y lo mismo para G. O sea, estas son las hipótesis. Entonces nosotros queremos ir arreglando las cosas de tal manera de poder usar esta hipótesis. Entonces decía, con ese propósito nos fijamos en que esto que les estoy diciendo se cumple. Esto ya se movió. Pero entonces si restamos, vamos a tener que de aquí, ¿qué obtenemos? Oiga, profe, Ajá. de lo que acabo de borrar, la última parte, ¿puede decirme qué era? Porque, bueno, lo estaba anotando y lo borró y ya no dio tiempo. La parte final. Justo Después de que decía, no traten no traten de ir sacando apuntes de aquí porque va a ser imposible. Pero bueno, el asunto yo les decía que estamos trabajando con las funciones f por g para poder llevar la situación a poder emplear las hipótesis. ¿Y cuáles son las hipótesis del problema? Pregunto. ¿Que F y G son integrables? Que f y g son integrables. O sea, que tanto para f como para g se cumple esto, que para todo epsilon mayor, es lo que decía, mayor que 0, existe una partición delta 1 de R del rectángulo tal que la suma superior sobre delta 1 para F menos la suma inferior sobre delta 1 para F. Aquí agregamos la suma superior para F porque estamos hablando más de una función que se hace menor que epsilon. Y también existe otra partición que delta 2 de R tal que se cumple lo mismo para quién, para G. Esas son las hipótesis y a eso queremos llevar la situación a poder usar esto para terminar probando que esto mismo se cumple, pero cuando en vez de poner aquí F se pone ¿quién? F por G. O sea que esta misma propiedad se va a cumplir. Una vez que se cumple para F y para G,
lo que queremos es ir razonando, construyendo, para terminar viendo que para F por G se cumple una afirmación similar, y entonces que la F por G es integrable, que es lo que se nos pide en el ejercicio, creo, ¿verdad? Bueno, ya está el que me pedía que no borrara, bueno, ya estoy borrando. Esto era solamente como recordar cuáles son las hipótesis y a dónde queremos llegar. Pero decía, si le cambiamos de signo a esto y sumamos, ¿a qué nos lleva esto? A que el supremo de la función f por qué M y J, F por G, menos M y J de F por G, pues se hace menor o igual, ¿verdad? Que ahora M y J, F por M y J, G, menos M y J, F por M y J, G. Así, ¿no? Esto tenemos. Pero entonces aquí ya se ve por dónde va el camino, porque aquí ya están involucrados MIJF y MIJF, que si lográramos tenerlo así, de alguna manera, que si lográramos tenerlo como MIJF menos MIJF, pues ahora multiplicando por las áreas de los rectángulos, aquí vamos a tener una suma superior para el producto, una suma inferior para el producto, y aquí una suma superior para esta diferencia, y si logramos tener lo mismo para G, vamos a tener una suma superior para ¿quién? Una diferencia entre suma superior y suma inferior para F, y una diferencia entre suma superior y suma inferior para G. Pero eso ya sabemos que se puede hacer menor que épsilon con alguna partición regular, o una partición que existe, pues una partición para lo cual eso se puede hacer menor que épsilon. Pues para esa partición esto será menor que épsilon y entonces el producto será integrable. Entonces el asunto viene, ahora, ¿cómo hacemos aquí? Pues no podemos, de esta cuenta, no se saca inmediatamente la diferencia MIJ de F menos MIJ minúscula de F, pues no se puede factorizar. Pues lo que hacemos es, lo que hay que hacer es, pues sumar y restar, para que sea posible obtener ¿qué? Esto como una suma, donde aquí aparezca ¿quién? MIJF menos MIJF más algún factor. Y del otro que aparezca la otra diferencia. Bueno, ese es el camino, que era lo que me pedía, ¿sí? Sí. Una vez que tenemos esto, pues ya multiplicamos por delta, por R, el área de R y J, y aquí vamos a tener una suma superior menos una suma inferior. Aquí también vamos a tener lo respectivo para F, lo respectivo para G, pero eso se puede hacer menor que épsilon. El punto viene, ¿qué es lo que hay que sumar y cómo hay que trabajarlo para que al final resulte alguna constante K por esto y alguna constante L por la otra cosa? Porque entonces, tomamos suma superior, suma inferior. Entonces, vaya, cuando multipliquemos por
por el área de R y J, aquí vamos a tener un K por una suma superior para F menos una suma inferior para F. Bueno, sabemos que dado épsilon, hay una partición para la cual esto se puede hacer menor que épsilon. Entonces fijamos en una épsilon sobre 2 que elimine esta constante y ya tomamos la suma y eso nos va a dar menor que épsilon, que garantiza que esto va a ser integrable. Esas son las ideas, hay que ir haciendo las cuentas. A ver, si tienen más preguntas sobre esta idea. Por mi parte ya quedó muy claro, profe. Pues falta terminarlo. O sea, estoy dando el camino por donde hay que transitar. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta sobre el primer ejercicio que dice que si f es integrable en R y R asterisco es el conjunto de R, entonces f es integrable en R asterisco. De Sí. hecho, la idea que estoy siguiendo es pues igual a la que acaba de mostrarnos para este ejercicio que preguntó mi compañero. Ajá. Igual estoy utilizando el criterio de integrabilidad, pero mi pregunta es que, bueno, comienzo diciendo que necesito hallar una partición tal que la suma superior sobre esa partición de f menos, bueno, el chiste es que no entiendo si puedo formar una partición tal que sea la partición de f, o sea, la parte delta, unión con r asterisco. No, Ajá, esa era mi pregunta. no, yo creo que no. No, porque una partición cuadricula el rectángulo, ¿no? Esa es la característica. Independientemente de la definición formal, una partición del rectángulo lo hace en cuadrículas. Eso es lo que hace una partición. Y para un refinamiento, pues es otra cuadricular el rectángulo, pero con las características, que con rectángulos más finos, digamos, ¿no? Pero bueno, el asunto ahí, también te puedo dar una sugerencia. Nosotros sabemos, la hipótesis es esta, que dado épsilon mayor que 0, pues existe una partición delta de R tal que la suma superior sobre delta, aquí ya no decimos la F porque solamente estamos trabajando con F, la suma superior sobre delta menos la suma inferior sobre delta, pues se hace menor que épsilon. Eso pasa para la F, en el rectángulo R. Y ahora lo que tenemos es el rectángulo R y un rectángulo por acá incluido, ¿no? Un R estrella. Y lo que queremos garantizar es que es que dado épsilon mayor que 0, pues existe una partición delta estrella de R estrella, pues tal que la suma superior sobre delta estrella menos la suma inferior sobre delta estrella
pues se hace menor que epsilon. Esto es lo que queremos garantizar que se cumple bajo el supuesto de que sí se cumple sobre todo el rectángulo R. Entonces se ve que lo que hay que tomar es ya sabemos que hay una partición para la cual se cumple esto sobre el rectángulo R. Entonces lo que nos convendría es usar esta partición, adecuarla para que tenga que ver con quién, con una partición en R estrella. Y usar que si esta diferencia es menor que epsilon, pues trabajando esta partición, esta ya sabemos que hay una. Entonces sobre esa vamos a trabajar para obtener una partición de quién, de R estrella, y garantizar que se cumple esto de aquí. Ese es el camino. Bueno, les voy a otra vez, suponiendo que ya le pensaron, que ya se desvelaron un cuarto de hora. Sí, de hecho ayer la estuve tratando de hacer, pero no me salió. O sea, compraste tu cuarto de hora. Profe. ¿Están hablando? Bueno, vamos a ver. Profe. Ajá. Yo tengo duda al momento de, o sea, en cálculo integral, pues podíamos meter un elemento a una partición como si nada, porque pues, era un conjunto de R. Pero acá para meter, por ejemplo, si yo quiero meter un punto a la partición del rectángulo, tendría que abrir corchetes, poner todos los puntos que quiero meter en las coordenadas X, será el corchete, poner X, y luego lo mismo para las Y. Sí, claro. Sí. Ok. Sí. Gracias. Bueno. Entonces, yo decía lo que vamos a hacer es esto. No voy a escribir la redacción de las soluciones, voy a dar solamente las ideas. Pero empezaríamos, pues, por hipótesis. Bueno, una hipótesis es esta, ¿no? Si R estrella, o sea R estrella igual a prima, B prima, cruz, C prima, D prima. O sea, es el rectángulo. R estrella. Si R estrella está contenido en R, que es una de las hipótesis, ¿no? Si R estrella está contenida en R, entonces va a pasar esto. Bueno, entonces está mal. Vamos a poner una coma. Porque si ponemos el sí implica, no debemos de escribir el sí. Pero si R estrella está contenido en R, entonces va a pasar que A' es mayor o igual que A, bueno, R, estamos suponiendo que es A, B, cruz C, D. Eso es R. Y si R estrella está en R y R estrella es de esta forma, entonces A' es mayor o igual que A, menor que B' y menor o igual que B. Y C' mayor o igual que C, menor que D' y menor o igual que D. Así deben estar relacionados los extremos de R estrella si es que R estrella está contenido ¿en dónde? En R.
Se puede hacer la cuenta que tiene que pasar eso a fuerzas, por definición, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si hacemos esta cuenta? Se puede hacer formalmente esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, y aquí tenemos a R estrella. Esto es R estrella, y entonces, pues esto es ¿quién? Esto es A prima, esto es B prima, y lo respectivo para C y D. Entonces, se ve el dibujo, pero aparte se puede hacer la cuenta formalmente de que si R estrella está contenido en R, entonces en las coordenadas debe darse esta situación. Entonces, pues vamos a digamos que sea, este es una hipótesis. Aquí estamos usando que R estrella está contenido en R, entonces ha de cumplirse esto. Y decimos que por ser F integrable en R, pues dado epsilon mayor que 0, pues existe una partición delta de R tal que la suma superior sobre delta para F. Ya no lo escribimos porque estamos hablando solamente de F. Y la suma inferior sobre delta, pues es menor que epsilon. Eso se cumple. Entonces, vamos a supongamos que esta partición delta es que delta es igual a P cruz Q, donde P es de la forma a x1 hasta xn y Q es de la forma y0, bueno, C, perdón, C y1 hasta, bueno, xn es B y ym, que es ¿quién? Que es D. O sea que la partición delta se obtiene con estas particiones de ¿quién? De cada uno de los intervalos. ¿Se logra ver, por cierto? ¿O no? Sí, profe, se ve bien. Totalmente, profe. Bueno, con estas particiones se forma delta. Entonces ahora agregamos, sea P' igual a P o unión A' B'. O sea, a la partición P le agregamos los
extremos del rectángulo R estrella, los extremos sobre el eje X. Y Q' igual a Q unión C' D'. Entonces ahí sí se estaría haciendo la cuadrícula, ¿no? Ahora ya estás incorporando los bordes del rectángulo R estrella. Ya. ¿Sí? Y entonces, pues delta prima que sea P' cruz Q'. Pero esta ahora ya es un refinamiento de delta porque le hemos agregado elementos a la parte en X y le hemos agregado elementos a la parte en Y, a la división en Y. Entonces, delta prima y es igual a esto, es un refinamiento por definición de refinamiento. Refinamiento de la partición delta. Porque le hemos agregado rectas verticales y le hemos agregado rectas horizontales. Profe, Que son las orillas del rectángulo R estrella, ajá. en ese delta prima podemos escribirlo nada más como que delta prima es igual a delta unión el producto cruce entre los conjuntos que nada más contienen a los extremos. Pues sería un asunto de escribirlo, no sé si se puede, pero lo correcto es indicar cuáles son los elementos. Vaya, en este caso es importante indicar cuáles son los elementos que se han agregado en cada uno de las coordenadas. Es que yo ahí en mi demostración puse que delta prima es igual a delta unión al conjunto que contiene a corchetes, A', B', cierro corchetes, X, y abro corchetes, y luego otra vez C', D', cierro corchetes, y ahí cierro el conjunto. Bueno, pues sí, porque eso es exactamente esto de aquí, ¿no? Así es que, nada más para comprobar mi notación. Sí. O sea, P' es esto, Q' es esto, y tomamos el delta prima como esta, cosa de aquí. Es más claro. O sea, puede ser que lo otro se pueda escribir así, pero es importante que vaya quedando exactamente claro que lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero, vale, sí. profe, ¿pero serían corchetes o serían llaves? Lo que dice mi compañero. Corchetes. Aquí se es corchete porque le estamos agregando elementos. Bueno, corchetes, bueno, este es un conjunto, pues. No, corchetes no son, porque corchetes son esto, ¿no? ¿O no? Ajá, sí, serían llaves. No, olvídelo, es que yo le digo corchetes a las llaves. No. Perdón, sí, es error mío. Sí, es agregarle elementos a este conjunto. Y se escribe así. Ajá. Sí, porque con corchetes sería lo mismo que escribir delta unión con R estrella, y pues eso ya me dijo que no está bien. Sí, no, porque entonces sería el conjunto, ¿no? El intervalo completo. O sea, ponemos corchetes y le ponemos aquí extremos y estamos hablando del intervalo cerrado. No, estamos agregando elementos, nada más, los extremos. No, son llaves. Bueno, así va. Profe, una pregunta. Ajá. Es que el conjunto de P está definido como los elementos que están entre A y B. Sí. Y en P' está definiendo como P unión a unión del conjunto que tiene a los elementos A', B'. Sí. Pero es que no esos elementos ya están contenidos en P desde. No, claro que no. No. No necesariamente. No, porque, a ver, vamos a ver. No, puede que sí. En la nueva sí. En la delta prima sí. Pero en la delta original no necesariamente, como dice tu compañero, y es correcta la observación. Porque tenemos nuestro rectángulo y tenemos A, B,
C y D. Y tenemos aquí un rectángulo más chico. Esto es A', esto es B', esto es C' y esto es D'. Bueno, puede ser que la partición para la cual se cumple la hipótesis de integrabilidad esté formada por estos elementos, ¿no? Por esta recta que termina aquí, por esta otra que termina aquí, por esta otra que termina aquí, y que no esté incluido la prima. Ok, Es la ya. partición que cumple la hipótesis, Sí, ¿sí? gracias. Entonces, para incorporar esto al asunto, hay que agregar a esta partición esos elementos. Pero todo lo que se consigue es bueno porque obtenemos un refinamiento de la partición delta. Delta prima es un refinamiento, bueno, ya quedó claro eso, ¿verdad? Porque sí hay que hacer esto. Bueno, pues así va la historia. Y aquí lo que, bueno, como es un refinamiento, entonces esto va a implicar que la suma superior sobre delta prima menos la suma inferior sobre delta prima es menor o igual a la suma superior sobre delta menos la suma inferior sobre delta. Y esto, por hipótesis, es ¿qué cosa? Es menor que épsilon. O sea, porque la delta tenía esa propiedad. Entonces, bueno, pero de todos modos es una diferencia de sumas, pero sobre todo el rectángulo R. El asunto viene cómo incorporar aquí solamente a los rectángulos que forman ¿quién? Que están contenidos en ¿qué? En R estrella. O sea, porque esta suma se obtiene de una partición de todo el rectángulo, más fina que aquella, pero es una partición de todo el rectángulo. Pero ahora lo que queremos es, de todos esos rectángulos, queremos elegir a aquellos que estén solamente contenidos en R estrella, porque eso va a ser una suma superior sobre R estrella menos una suma inferior sobre R estrella. Y ahora lo que sigue es, ¿y cómo garantizar que se da una cosa así? Si solamente elegimos los rectángulos comprendidos en R estrella. Ese será el final del asunto. Y entonces, aquí ya tenemos hasta este punto A prima, B prima, B, C, D, C prima, D prima, y entonces tenemos aquí rectángulo. R estrella. Y ahora hasta este punto, bueno, creo que un poco más para acá, esta es la prima. Ahora ya la partición que tenemos sí ya es de este tipo, ya incluye estas rectas. Y hay más, ¿no? Pero ya incluye ¿a qué? A los extremos del rectángulo. Entonces ahora yo quiero fijarme de esta partición solamente los rectángulos que estén en donde, en R estrella. Y quiero garantizar que si me fijo en la diferencia suma superior menos la suma inferior sobre estos rectángulos, eso va a resultar menor o igual que la suma superior menos la suma inferior sobre todo el rectángulo, que es la suma que es la que corresponde a delta prima. Ese va a ser el final del ejercicio, que se los vamos dejando otra vez como tarea.
Pero que si resolvieron el problema para las integrales dobles, seguramente que esto ya no queda mucho más que hacer. Pero sí hay que terminarlo, pues. ¿Qué dicen? A ver. Díganme cuál es el. Ya con eso le pueden avanzar. Ah, sí, sí, creo que sí. De hecho, más o menos hasta ahí, hasta ese punto había llegado, pero lo que lo que me detenía era lo que le había comentado al inicio sobre los puntos. Bueno, Sí, sí, profe, gracias. sí, todo tiene que ir siendo así muy estructurado, muy claro, o sea, no así afirmaciones muy generales, sin mucho sustento, no hay que hacer. Bueno, pues esa es la idea en ese problema. Sí, a todo el mundo captó la idea. Profe, yo no entiendo muy bien todavía cómo podemos hacer para, o sea, para tener o sea, teníamos planteado la suma superior de delta prima menos la suma inferior de delta prima. Eso es menor o igual que la suma superior de delta menos la suma inferior de delta, y eso por, por hipótesis es menor que epsilon. Sí. Pero no sé cómo, o sea, no sé cómo hacer que eso sea, sea mayor o igual que la suma superior, pero de delta estrella. O sea, no sé cómo poner delta estrella para que quede menor que epsilon. Bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el dibujo así ya sin tanto cuidado. Tenemos aquí había comprado solo plumones negros porque se veía más claro, pero creo que sí se capta a colores lo que va uno haciendo aquí, ¿verdad? Entonces voy a comprar plumones ya de colores, porque aquí va a ser importante. Pero eso va a pasar después. Ahorita aquí vemos cómo lo arreglamos. Decía la partición que ya la delta prima ya incluye esta recta, ya incluye esta, ya incluye esta, ya incluye esta y otras más. Esto va a ser así. Tienen que ser rectas, o sea, lo dibujo así, ¿no? Entonces, esto es A1, esto ya ni me acuerdo, B1, esto es C1, esto es D1. Este es el rectángulo en cuestión, el R estrella. Entonces yo digo, ahora vamos a referirnos, la idea general es así, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre la suma superior menos la suma inferior sobre delta prima? Es tomar el primer sumando, el sumando que corresponde a este rectángulo, a todos, el sumando que corresponde a todos los rectángulos. Y queremos ahora elegir ese número, el número correspondiente a los rectángulos que están en el estrella nada más. Son menos. ¿Cuántos sumandos hay sobre delta prima? Por tantos como subrectángulos hay para el rectángulo R. Y bueno, los sumandos para R estrella van a ser menos. ¿Será que por ser menos sumandos, la suma es menor o igual que la suma sobre todos los sumandos? Sí, podría ser, sí puede, ¿no? ¿Por qué razón? Siempre pasa eso. Porque cada sumando es mayor o igual que 0.
cada sumando es mayor o igual que cero porque es ¿qué es? Los sumandos son de este tipo. Pues la suma superior o la suma inferior es M y J de F por A y J. Bueno, M y J F menos M y J F por A y J. Esta diferencia es positiva porque siempre el supremo es mayor o igual que el ínfimo. Y esto porque es el área. Así que cada sumando es mayor o igual que cero. Entonces, si son 20 sumandos y solamente tomamos 10, pues esos 10 sumandos, la suma va a ser menor o igual que las sumas con los 20 sumandos, porque son mayores o iguales que cero. Si eso no ocurre, pues no puede ser, porque por ahí puede aparecer uno que es negativo y entonces se vuelve más chico, ¿no? Pero por el hecho de que sean sumandos positivos sí ocurre. Entonces todo el asunto viene ahora en cómo llamarle a los rectángulos que están contenidos en ¿dónde? En R estrella. Y yo digo que eso uno puede poner como delta estrella a delta prima intersección R estrella. ¿Esto qué son? Pues son los rectángulos que están contenidos en R estrella. O sea, de todos ellos solamente elegimos aquellos que también estén en R estrella. Y delta, bueno, y entonces sobre esta vamos a tomar la suma superior y la suma inferior. Más bien la suma, sí, las sumas superiores menos las sumas inferiores por el área, por las áreas correspondientes solamente sobre delta estrella. Y van a ser menos sumandos que los correspondientes a todo el rectángulo. Y entonces, porque son positivos, como dicen, pues cuando tomamos menos sumandos, pues van a ser menor o igual. Así va la historia. ¿Qué dice? Ok, sí. Sí. Ya nada más es cuestión de escribirla a detalle. Irlo escribiendo con todo, con la mayor claridad posible. Pues así probamos que si es integrable sobre R estrella, si es integrable sobre un rectángulo, es integrable sobre cualquier subrectángulo. Dígame, ¿qué más? Profesor, yo tengo una duda en el ejercicio 4. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, en el ejercicio 4 dice que suponiendo que el valor absoluto de f es integrable, pruebe que el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que el valor absoluto, no, que la integral del valor absoluto de f. Para esto, yo usé la desigualdad. Bueno, dije que el valor absoluto de f es mayor o igual que f. Y en el documento nos sugería que usáramos la proposición C del teorema 2, que dice que si f y g son integrables, entonces y f es menor que g, entonces la integral de f es menor que la integral de g. Ajá. Y entonces lo que ocurre es que no sé, pues bueno, al parecer f tiene que ser integrable y el valor absoluto de f tiene que ser integrable. Eso se está pidiendo que se suponga, ¿no? Ajá, pero es que la hipótesis es que el valor absoluto de f es integrable, pero a partir de eso me parece que no podemos suponer que f sea integrable, ¿o sí? No, f es integrable. O sea, la hipótesis que no sé si está escrito, a lo mejor no se escribió, pero no lo escribí, pero no, f es integrable. Ah, ok, es que sí, en el ejercicio dice que el valor absoluto de f es integrable y por eso no sabía si f es integrable o no. Pero es que la propiedad sí lo está diciendo, ¿no? O sea, la propiedad escrita en la lista de propiedades.
Sí, sí, la propiedad C. Exacto. ¿Qué dice? Dice que si F y G son integrables sobre R y F es menor que G para todo P que No, pertenece a pero R. la otra, la del valor absoluto. Ah, que el valor absoluto, bueno, sí, sí entiendo ya, que el valor absoluto de la integral de F es menor o igual que la integral del valor absoluto de F. No, pero antes dice que si F es integrable, el valor absoluto también es integrable. Ajá. ¿Y eso sería una bicondicional entonces? No, 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 no. La propiedad dice, si F es integrable, entonces el valor absoluto es integrable y se cumple esta desigualdad. Ujú. Sí, esa es la propiedad. Y el ejercicio dice, bueno, supón la otra propiedad, supón que el valor absoluto es integrable y prueba que se cumple la desigualdad. Ok. O sea, lo que no se está pidiendo es, o lo que no se está haciendo es la demostración de que, ¿qué? De que el valor absoluto es integrable. Pero en el ejercicio dice, bueno, suponiendo que vale esa propiedad, ¿cómo probarías que se da la desigualdad? Ok. Sí, ese es el... Sí, 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 ya. Solo era esa aclaración. Ajá. Ajá. Te digo que, bueno, ¿por qué se pide, por qué uno tendría esto, no? Que en general los f de x, y, pues serán mayor o igual que el valor, que menos el valor absoluto de f de x, y, menos, menor o igual que el valor absoluto de f de x, y. Porque son números reales los f de x, y para los números reales vale esta propiedad. Que a mayor o igual que menos el valor absoluto de a y menor o igual que el valor absoluto de a para los números reales. Y estos son números reales. Pero entonces, si el valor absoluto es integrable y se cumple la propiedad que ahí se dice, pues entonces, al tomar las integrales, pues se va a cumplir, se va a mantener la desigualdad y a partir de ahí se concluye lo que ahí se pide. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Esta es la propiedad que los lleva a la demostración de lo que se pide. Profe, creo que la propiedad esta que acaba de decir sobre si f es integrable, entonces el valor absoluto de f es integrable, no estaba anotada, pero sí la podemos considerar como cierta. Ah, no estaba anotada, perdón. Creo que no. Bueno, yo no la encontré. Ah, caramba. No, pues eso, sí, no, sí es una, vaya, sí hay que anotarla. No, porque si no, si no tenía razón su compañero, no se decía nada sobre F. No, la propiedad debe decir esto, que si F es integrable sobre R, entonces el valor absoluto de F es integrable sobre R. Y el valor absoluto de la integral doble sobre R de f de xy de x de y es menor o igual que la integral doble sobre R del valor absoluto de f de x, y de a. Esto debiera decir la propiedad. Si no está, pues, perdón, entonces sí hay una omisión ahí. Y una propiedad que no se demuestra. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere hablar de algunas funciones que son
que, digamos, se requiere descomponer a F como su parte positiva, su parte negativa, ver que cada uno de ellos es integrable, y es un trabajo así muy extenso, que si lo hacemos se va volviendo como muy denso todo, ¿no? Entonces, esta es la propiedad, y lo que se pide en el ejercicio es probar esta desigualdad suponiendo esta otra propiedad. No sé si se aclaró, si no lo escribí, qué mala cosa, sí. Perdón. Pero esta es la propiedad. Creo que mis compañeros están comentando que es la propiedad E, que dice que si F y G son integrables sobre R, entonces así lo son el producto de F y G y el valor absoluto de F. Y si C mayor que 0, tal que el valor absoluto de G es mayor que C, entonces también lo es F sobre G, pero no aparece la desigualdad. Bueno. Pero bueno, esta es la propiedad, sí, a la que nos estamos refiriendo en ese ejercicio. Si por ahí lo pueden agregar, sería buena cosa. Profe, disculpe, yo tengo una duda en parte de una de las demostraciones que están. Ajá. Está en la página 15. Sí. Y se plantea sea delta sub 1 igual a delta prima intersección R1 y delta sub 2 igual a delta prima intersección R2. Y quería preguntarle a qué se refería como eso, o sea, no sé cómo entender delta 1 y delta 2. ¿Qué serían? ¿Como rectángulos? O no sé. La igualdad, las integrales superiores, lo cual por la integrabilidad de F. Ajá. A ver, ¿a dónde dices que está el...? Es está la página 15. Ajá. Al final. Sí, casi al final, es como el tercer. Delta 1 igual a delta prima intersección R1. Ese. Ajá. Es que decimos esto. A ver si... Tenemos... Ajá. A, B, C, D. Y aquí está el rectángulo. Y lo que queremos probar es que si hay una función f a los reales que es integrable sobre R, que es integrable sobre R, y R se divide por una recta vertical o por una recta horizontal, entonces la integral sobre R será la suma de la integral sobre R1. Entonces lo que nosotros decimos es, suponiendo que tenemos aquí E, suponiendo que vamos a dividir el rectángulo por una recta vertical. Esa recta vertical es la recta X igual a E, que pasa por aquí, ¿no? X igual a E. Bueno, esa recta divide ¿a quién? Divide al rectángulo. Entonces, bueno, y ahora dice, tomamos una partición de R. Tomamos una partición de R. Que
que no necesariamente incluye ¿a quién? A la recta X igual a E. Y le llamamos P a esta partición, no, P a esta partición, P y Q a la partición que tomamos sobre R. Y insisto, P no tiene necesariamente ¿a quién? A E. Pero ahora a P le agregamos ¿quién? Le agregamos E y eso nos da una partición P' del intervalo A, B. P' es un refinamiento ¿de quién? De P, porque le hemos agregado un elemento más. Y ahora tomamos la nueva partición que le llamamos creo que delta prima o delta 1. Ajá. Ahora le tomamos la partición P prima. Ajá, delta prima es P P prima plus delta prima, creo, delta 1 es, o delta prima. Delta prima. Es P prima cruz Q. O sea, agregamos aquí esta recta y el otro lo dejamos igual. De todos modos, esto es un refinamiento de la anterior. Bueno, incluso creo que ni siquiera aquí hace falta que sea un refinamiento. Esta es una nueva partición. Una nueva partición que ya tiene ¿a quién? A este elemento. Entonces le llamamos, creo que delta 1 a los elementos de delta prima que están en este rectángulo que le llamamos R1 y delta 2 a los elementos que están en la otra parte del rectángulo. Entonces, al tomar la suma sobre delta prima, pues la podemos dividir como una suma sobre R1 más una suma sobre R2, ¿sí está bien? Ah, ok, muy bien. Sí. Ya. Entonces, o sea, la suma que tomemos sobre delta prima, bueno, si tomamos una suma superior o inferior, pero bueno, si tomamos una suma superior sobre delta prima, eso va a ser una suma superior tomada sobre, sobre el rectángulo 1 y luego más la del rectángulo 2. Exactamente. Ah, ok, bien. Sí, eso es. Sí, ya con eso queda. Sí, gracias. Bueno. Profe, y perdone, en esa misma parte, más adelante, justo hasta abajo en el renglón de esa misma página, se escribe, esto implica que la integral superior doble del triángulo, la integral superior, perdón, la integral doble superior tomada desde el rectángulo R1, más la integral doble superior tomada desde el rectángulo 2 es una cota inferior para el conjunto de las sumas superiores sobre R. Eso, bueno, sobre R así solito. ¿Eso por qué ocurre? ¿O por qué se cumple eso? A ver, por esto, vamos a ver. Haciendo todas estas observaciones que aquí hemos comentado, habíamos tomado originalmente, dice, sea delta una partición de R cualquiera. De R. Y tomamos, y haciendo las cuentas adecuadas, y luego tomamos a delta prima, el refinamiento como ahí se dijo. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que la suma superior sobre delta prima es menor o igual a la suma superior sobre delta. Eso obtuvimos. Pero esto lo podemos escribir, decíamos, como la suma superior
sobre delta 1 más la suma superior sobre delta 2, que es la suma superior sobre cada uno de los rectángulos. Pero como la función es, bueno, entonces, pero la suma superior sobre delta 1 es mayor o igual que la integral superior sobre R1. Y esto es mayor o igual que la integral superior sobre R2, porque son sumas superiores sobre los rectángulos correspondientes. Y esto pues es más grande que la integral superior porque este es el ínfimo de las otras. Entonces se da esto. Pero entonces al final, este número es una cota inferior para estas sumas, porque estas sumas fueron arbitrarias, esa altera cualquiera. Entonces este número es una cota inferior para estas sumas. Pero si este número es una cota inferior para estas sumas, entonces el ínfimo de estas sumas, que es la integral superior sobre ¿quién? Sobre delta, pues va a ser mayor o igual que esta, que es una cota inferior. ¿Qué dice? Oh, bien. Esto estuvo un poquito más difícil, pero sí, creo que sí lo entendí. Sí, o sea, esto, porque es una suma superior, es mayor o igual que la integral superior, eso es por definición, porque este es el ínfimo. Y este, por ser una suma, otra suma superior, también es mayor o igual. Pero esta desigualdad era esa a la que nos referimos para concluir, porque esta era una suma arbitraria. Y es mayor o igual que este, que es un número fijo. Así que esta es una cota inferior de todas las sumas superiores. Pero entonces el ínfimo de estas sumas superiores, que es la integral superior sobre R, es mayor o igual que aquella cosa. Esa es la justificación de lo que ahí decimos. Dígame, la que me hizo la pregunta por ahí. Sí, ya quedó claro, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿qué pasó? yo mero tengo duda en digamos, en la desigualdad que es como al revés de esa que se concluye una página adelante. Ajá, pero ¿por qué lo que ahí no? Es que hay una parte, o sea, ya cuando estamos como, o sea, ve que queremos hacer como un sándwich para concluir que las integrales que estamos checando efectivamente son iguales a la que queremos. Ajá. Entonces, No es un sándwich, ¿sí? Sino que estamos haciendo esto. Tenemos los números A y B que no sabemos qué pasa con ellos, pero logramos concluir que A debe ser menor o igual que B y que también B debe ser como menor o igual que A. Pero la tricotomía dice qué cosa, que solamente puede pasar que una y solo una de tres cosas, o A menor que B, o B menor que A, o son iguales. Entonces, por la tricotomía, no puede ser que este sea menor que B, porque entonces esto sería al revés. Entonces, la única posibilidad que queda es que sean ¿qué? Iguales. ¿Sí? Sí. Ese es el razonamiento, porque hasta ahí el teorema del sándwich y ese es otra idea. Ok. Ajá. Mero cuando estamos haciendo la conclusión de que la integral doble es menor o igual que la suma de las integrales dobles, pero sobre los subrectángulos. Ajá. Bueno, es que ahí tengo la duda muy, muy particular en uno de los renglones. No sé si le puedo decir cuál página es para que no le dicte tal cual toda las Puede proposiciones. ser la que sigue de la que me decían, ¿no? Sí, exactamente. Es mero donde dice delta igual a delta sub 1 prima, unión delta sub 2 prima. Abajito dice el integral doble
df sobre r menor o igual a la suma superior de la partición delta, ahí, cuando pasamos de esa zona a la de abajo, que le ponemos dos asteriscos. Es una partición de R. No. Esa superior, la sí. Deja ver cómo viene esto. Ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Ahora ya tenemos la división. Aquí está A, B, y esto es E. Ajá. Ah, sí. Esto sería E. Esto es A, E, B, C y D. Y ahora tenemos una partición de este rectángulo. Y esa partición le llamamos partición de A, E. Bueno, esta es una parte. Los elementos, es una partición de A, E. Delta 2, una partición de E, B, cruz, CD. Una partición de AE. Y delta 2, una partición de R2. Es que ese es el nombre. Ajá. O sea, llamamos delta 1, no es el que no estoy ahí. Una partición de R1. Esto es R1. Y esto es R2. ¿Sí? Y esta partición de R1 se forma ¿con quién? Con los elementos en X que están desde A hasta ¿qué? Hasta E. Y con algunos elementos ¿qué? Del intervalo C, D, que son estos. Esta partición de C, D y esta partición de AE da una partición ¿de quién? De R1. ¿Estamos? Sí, profe. Y ahora damos otra partición, pero ahora vamos a particionar R2. Y la partición de R2 ahora lo vamos a tomar de esta manera. Van a ser estos de R2. Y aquí va a haber otra partición para los elementos ¿de quién? Para particionar ¿a quién? A R2. Porque tenemos una partición para R1 y estas rectas, las rectas horizontales que particionaban a R1 ya no tienen por qué ser las mismas rectas que particionan ¿a quién? A R2. Porque es otra partición, los rectángulos son diferentes. De acuerdo. Entonces ahora lo que hacemos es juntar todos estos, tanto las rectas horizontales que particionaban a R1 como las rectas horizontales que particionaban a R2, que están determinados por estos números, juntamos todos estos y ahora formamos una partición que empiece desde aquí
que se siga para allá y que se siga para allá. Eso ya va a ser una partición de ¿quién? De R. Pero cuando agregamos estos elementos a este intervalo, ya tenemos la nueva partición de R1, es un refinamiento de la anterior. Y la nueva partición de R2 es un refinamiento de la anterior. Pero esta partición que obtenemos ya es una partición de todo R. Y como este es un refinamiento, pues la suma superior se hace menor. Como este es un refinamiento, la suma superior se hace menor. O sea, vamos a tener así que la suma superior sobre R1, así le voy a llamar a la que ya obtenemos cuando agregamos aquí todos los elementos, más la suma superior sobre R2, pues va a ser menor o igual que la suma superior que teníamos antes cuando cada uno tenía su partición particular. Sobre R1, pongamos la estrella, que es ese refinamiento, más la suma superior sobre R2. Estas sumas superiores son las que corresponden a cada uno de las particiones por separados. Y estas son las que corresponden allá cuando agregamos aquí estos elementos y particionamos a todo R. Entonces tenemos esta desigualdad. Pero esto ya se vuelve ¿qué? Esto ya se vuelve una suma superior sobre todo el rectángulo. Eso es lo que estábamos haciendo ahí. Una suma superior sobre todo el rectángulo. Y porque es una suma superior sobre todo el rectángulo, pues esto ya va a ser mayor o igual. O sea, esto ya se vuelve una suma superior sobre todo R. Sobre todo R. Pero por ser una suma superior, esto ya se vuelve mayor o igual que la integral superior. Eso es lo que se está haciendo en esa parte. A ver. Ok. Y ya nada más como para acabar esa parte, ¿cómo pasábamos de ahí a la implicación que seguía con los dos asteriscos, profe? ¿Cómo? A ver, les digo que ese es el problema, que no tengo colores para ir aclarando bien el asunto. Porque lo que yo estoy diciendo es esto. En la notación, ahí vayan viendo los primas, los 1, los 2, que van significando la diferencia de lo que vamos haciendo. Este rectángulo está dividido, porque esa es la hipótesis, en dos rectángulos. Esto es R1 y esto es R2. ¿Sí? Y ahora tomamos una partición para R1. ¿Sí está bien? Una partición para R1. La partición para R1 corresponde a una partición del intervalo. Esto ya ocurre en los ejes. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C, aquí tenemos D. Esos intervalos cerrados determinan al rectángulo. Entonces, el rectángulo grande se divide por esta recta. Y decía, ahora, consideramos una partición para R1. Esa partición para R1 es una cosa así, ¿no? Que no tiene nada que ver con quién, con el R2. ¿Y ese quién determina esta partición? Lo determina aquí X1. X1E determina esta partición, Y1, Y2, D determinan la partición de C, D.
Esos números determinan a la partición de R1. Ahora, consideremos otra partición ¿para quién? Para R2. Eso se determina por números entre quién y quién. Entre E y B. Entre E y B. Eso se determina por elementos aquí. E, X1 estrella y B. Eso produce esta recta más los extremos. Y se determina, bueno, y hay otros dos números ahí, que será el Y1 estrella, el Y2 estrella, que determinan determina esa otra partición ¿para quién? Para R2. Ahora, si me fijo en todos los puntos, incluyendo los Y1, 2 y los Y1 y 2 estrellas, y trazo rectas, o sea, si me fijo en esta nueva partición, que es un refinamiento de la anterior, cuando junto todos, se vuelve un refinamiento tanto de la partición de las Y como la partición de las Y estrellas. Cuando junto todos, se vuelve un refinamiento. Pero si ahora me fijo en esta misma partición, pero agrego estos, pues obtengo ¿qué? Obtengo un refinamiento ¿para quién? Para la partición de R1 estrella. Y si agrego los otros correspondientes aquí, pues obtengo un refinamiento ¿para quién? Para la partición de R2 estrella. Y con esas particiones son con las que vamos trabajando. O sea, yo creo que el punto delicado, más bien la parte que cuesta trabajo verlo claramente, es cómo cuando juntamos los elementos que determinan a la partición de C, D para la partición de R1 y los elementos de C, D que determinan la partición para R2, obtenemos un refinamiento de cada una de estas particiones. Y cuando juntamos todos los elementos que van desde A hasta B, obtenemos una partición de A, B. A ver, dígame dónde está el punto exactamente que no se ve. Es que sigo un tanto confundido cómo de ahí podíamos concluir que la integral doble de f sobre r era menor o igual a la suma de las integrales dobles de f sobre r1 más f sobre r2. Bueno, cuando juntamos todo esto, cuando juntamos todos los elementos, obtenemos una suma superior sobre R. Cuando juntamos todos los elementos, como ahí se dice. Pero esta suma superior sobre R era una suma superior sobre R1 más una suma superior sobre R2. Lo escribo así, no sé si está escrito ahí, solamente quiero que capten la idea. O sea, haciendo todas las consideraciones que ahí decimos, obtenemos obtenemos una suma superior sobre R1 más una suma superior sobre R2, cualquiera, es mayor o igual que una suma superior sobre todo el rectángulo. Pero las sumas superiores sobre todo el rectángulo son mayores o iguales que ¿quién? Que la integral doble sobre esa región. La integral doble superior sobre R. ¿Sí está bien? Sí. De ahí, pero estas eran sumas arbitrarias sobre R1 y sumas arbitrarias sobre R2. Entonces, cualquier suma sobre R1 más una suma sobre R2 es mayor o igual que ¿quién? Que es un número fijo.
Entonces, de ahí concluimos que al tomar los ínfimos de cada una de estas sumas, ese punto no está hecho ahí con todo detalle, pero falta todavía ver que de que se tenga esta propiedad para todas las sumas, también se siga cumpliendo cuando en vez de las sumas tomamos ¿a quién? A las integrales. O sea, al final, el hecho de que una suma sobre R1 más una suma sobre R2 se pueda hacer mayor o igual que una suma sobre R, eso sí me lleva a esta desigualdad. Pero ahora, de aquí que concluimos que entonces la integral superior sobre R es menor o igual que la suma de las integrales superiores sobre ¿quién? Sobre R1 más la suma de la integral superior sobre ¿quién? Sobre R2. Esta no es tan automático, ¿sí? Pero hasta ahí se va entendiendo o hay cosas. Hasta ahí vamos perfecto, profe. ¿Y cómo se haría? ¿No dice ahí que sea una tarea? Creo que no. Bueno, pues nos decimos que esa va a ser una tarea. Ok. Ver cómo pasamos de que se cumpla para las sumas a que se cumpla para las integrales. Bueno, les voy a platicar cómo va. Y ya pasamos este punto. Ya concluimos, por ejemplo, que la integral superior, ya no lo voy a escribir toda la notación, ya concluimos que es menor o igual que cualquier suma superior sobre R1 más una suma superior sobre R2, cualquiera. Entonces, elijamos una suma superior sobre R1, elijamos una partición particular, porque se elegía uno de cada R. Por tanto, elijamos una para R y se cumple esta desigualdad, entonces se va a cumplir que la integral superior menos la suma superior sobre R1 pues va a ser menor o igual que la suma superior sobre R2. Pero esto se cumple para toda partición de R2. Entonces, de aquí, esta es una cota inferior para las sumas superiores sobre R2. Pero si es una cota inferior, entonces debe pasar que este número es menor o igual que la integral superior sobre R2. Pero entonces ahora pasamos la integral superior sobre R2 de este lado y pasamos la R1 para allá y el mismo razonamiento nos lleva a afirmar cosas de las integrales, ¿sí? Y de ahí se concluye ya formalmente que esa desigualdad debe valer. Y entonces vale esta desigualdad, vale la otra. La tricotomía dice que solamente una se tiene que cumplir y la única posible es la igualdad. Ese es el razonamiento en la demostración. Ok, perfecto. ¿Sí le pueden avanzar? O sea, ¿cómo ven? ¿Sigue habiendo mucho problema? No, yo creo que, por ejemplo, este lo podemos escribir con todo cuidado. Bueno, al menos usted. ¿Los demás qué dicen? ¿También? Profe, y ahí esa parte, o sea, por ejemplo, tenemos la integral superior menos la suma superior con respecto a R1 menor o igual que la suma superior con respecto a R2. Haríamos como lo análogo, pero, o sea, sería la integral superior menos la suma superior, pero con respecto a R2 menor o igual que la suma superior con respecto a R1 y ya de ahí podríamos obtener como la implicación que tenemos encerrada en la derecha. A ver, yo digo, aquí como esta es, podemos fijarla, pues de ahí obtenemos que la integral superior sobre R, ¿no? Menos la suma superior, una suma superior sobre R1, pues va a ser menor o igual que la integral superior sobre R2, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Y yo digo que ahora hacemos esto. Ahora tomamos la integral superior sobre R
menos la integral superior sobre R2 menor o igual que la suma superior sobre R1. Pero esto se cumple para cualquier suma superior. Entonces, esta es una cota inferior. Entonces, de ahí la integral superior sobre R menos la integral superior sobre R2, pues será menor o igual que la integral superior sobre R1. Y Muy bien. Ok, ya quedó. Gracias, disculpe. no, está bien, no, sí, no. Está correcto, así lo vamos. Vaya, si van trabajando, no hay problema. Vamos aquí avanzando todos. Pues esa es la situación. ¿Tienen otra pregunta? Profe, yo quería preguntarle sobre el último ejercicio, pero de la primera entrega. Es como un ejercicio que está al final y pide probar que la integral inferior con respecto a un rectángulo R es Ajá. menor o igual que la integral superior con respecto a un rectángulo R. Ahí, bueno, tenía una idea, pero bueno, es que como que no logro aterrizarla para poder demostrar este problemita. Tenía la idea de que podría usar que, bueno, la integral inferior es un supremo, el superior es un ínfimo, Ajá. y después decir, bueno, es que hasta ahí llegué, como que no supe cómo utilizar eso para poder demostrar la desigualdad entre estas dos. Ajá. Creo que hasta se da una sugerencia ahí, ¿no? No. Ajá, bueno. Pues uno, a ver, vamos a ver. Uno puede tomar, digamos, una suma inferior sobre delta para F, ¿no? Y esa, pues, es la suma superior sobre delta para F fijemos una suma superior. Esa una cota superior. Vamos a ver. Vamos a ver si esto va resultando o no. Que sabemos que cualquier suma inferior es una cota inferior para todas las sumas superiores, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Entonces tomamos una suma superior, una fija, y ese es mayor o igual que la suma inferior sobre delta para todo delta a partición de R, y esta una suma fija. Pero entonces, esta, bueno, no, digamos, está muy particular, ese delta estrella. Una suma muy particular va a pasar esto. Toda suma inferior va a ser menor o igual que esta, porque cualquier suma superior es una cota superior para las sumas inferiores. Ajá. Pero entonces, el supremo de estas sumas, ¿qué es qué cosa? El supremo de las sumas inferiores. Es la integral inferior. Ajá. Entonces, la integral inferior sobre R, pues va a ser menor o igual a esta suma superior sobre delta estrella. ¿Verdad? Pero cualquiera. Eso quiere decir que este número es ¿qué? ¿Cota inferior? Para todas las sumas superiores.
Ah, ok, y por lo tanto es menor que el ínfimo. El ínfimo de estas sumas, que es la integral superior, tiene que ser mayor o igual que esta, que es una cota inferior. Oh, muy bien. ¿Sí? Sí, y ahí ya sale, ¿no? Bueno, creo que ya. Sí. Con esto Oh, ya. de acuerdo. Bien. Ay, gracias, profe. No hay problema, está bien. Pues así vamos a seguirle. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿verdad? ¿O no? No, martes. Ah, sí. El viernes, a ver si ya le dieron una buena revisión a lo que. ¿O qué hora es? A ver, no, sí, ¿verdad? Ya son 10 para las 2. Sí, ya es para los dos, profe. Bueno, pues vayan así acumulando las dudas que tengan y las revisamos el próximo viernes. Pero se va avanzando, ¿no? No parece así tan complicado. Creo que vamos muy bien, profe. Sí. Bueno, a ver qué dicen los demás. Sí, profe, vamos bien. Las notas se entienden y ya si no se entiende algo, pues le preguntamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Pues está muy bien. Pásenla bien y sean felices. Gracias, profe. Hasta